Buenas noches, les saluda Jessica Tipantuña. Bienvenidos a nuestro séptimo webinario gratuito, realizado por la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional del año 2015. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013. Tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios ejecutados a través de la web, que se sustentan en las tendencias actuales del Live Learning o programas de formación en vivo. Para el desarrollo del webinario, utilizamos la plataforma de videoconferencia WiFiQ. Requisitos mínimos: conexión a Internet de 512 KB, altavoces de preferencia diadema para evitar el ruido externo. La participación se realizará por mensaje de texto a través del chat. Les invitamos también a nuestros próximos cursos: Diseño Instruccional, Módulo 6, Procesos de Intervención con Parejas, Niños y Adolescentes. Nuevamente, bienvenidos a nuestro séptimo webinario gratuito, con el tema Técnicas de Análisis Financiero para Cooperativas de Ahorro y Crédito. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero José Joaquín Castro. Él es ingeniero comercial con énfasis en finanzas y banca de inversión. Su experiencia profesional: ha laborado en el Banco Central del Ecuador en actividades de control y seguimiento de la planificación institucional, control de pagos y presupuestos de departamento, desarrollo de instructivos y manuales normativos institucionales, apoyo en el desarrollo del nuevo estatuto orgánico por procesos del Banco Central del Ecuador. Además, tiene experiencia como consultor, desarrollo de requerimientos financieros y administrativos a cooperativas de ahorro y crédito, instructivos, manuales de análisis financiero, planificación estratégica y de mercado. Recibimos al ingeniero José Joaquín Castro, que nos ayudará con la exposición. Bienvenido, José Joaquín. Muy buenas noches con todas y todos. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Básicamente este webinario durará 25 minutos. Al final de este tiempo, pues será un placer escuchar sus dudas e inquietudes. Evidentemente, en este periodo de tiempo tan corto, no alcanzaré sino hacer un vistazo así muy a vuelo de pájaro de lo que implica el uso de técnicas de análisis financiero en cooperativas de ahorro y crédito. Empezaré diciéndoles que las cooperativas de ahorro y crédito hoy por hoy en el país, en términos de organizaciones, más o menos estamos hablando de 900 cooperativas de ahorro y crédito, evidentemente de diversa índole, esto es, cooperativas abiertas, cooperativas institucionales. Nada más para contrastar, recordemos que en el país tenemos alrededor de 26 bancos. O sea que es un sector al que vale la pena realmente ponerle atención. Lo primero que quisiera empezar indicándoles es que tradicionalmente hay 4 técnicas que se suelen aplicar para analizar los estados financieros de cualquier organización. Primero, el análisis vertical, el análisis horizontal, los índices financieros y otras técnicas de análisis no tan ampliamente difundidas, como por ejemplo puede ser el caso del análisis de descomposición de estados financieros, con mucho uso en otras latitudes. Comienzo por la primera técnica de análisis. En toda organización y en realidad en todo organismo existe una proporcionalidad que de alguna manera, podríamos decir, le da el distintivo a esa organización o a ese organismo. Si yo altero esa proporcionalidad, algo pasa ahí. Estoy de alguna manera trastocando la naturaleza de la propia organización. ¿Sí? Nada más como ejemplo, fíjense ustedes ahí, si el ser humano tiene unas determinadas proporciones ideales, y yo encuentro que de pronto por ahí hay un ente que las desafía, y no solamente eso, sino que completamente las contradice, algo pasa ahí. Ese es el propósito del análisis vertical o de estados de tamaño común. Ver si es que los recursos se hayan correctamente distribuidos
en la cooperativa de ahorro y crédito. Y evidentemente, imaginemos qué pasaría si una cooperativa de ahorro y crédito tiene, por ejemplo, en su activo el 80% como propiedad y equipo. Pues algo anda mal ahí. En realidad ese 80% debería corresponder a la cartera de crédito. ¿Cumplimos o no cumplimos nuestra misión? ¿Distribuimos o no distribuimos los recursos de acuerdo a la naturaleza de la organización? Esas son las preguntas que podemos responder con el denominado análisis vertical. Luego tenemos el análisis de evolución. Básicamente, y en términos de una apreciación muy general, si es que creció o decreció. No obstante, nosotros, y en el curso que tenemos aquí en la Escuela Politécnica, nuestro enfoque va más allá de la simple apreciación de creció o de decreció. Y lo que hemos encontrado que es sumamente útil en una cooperativa de ahorro y crédito es más bien la noción de equilibrio. Por ejemplo, imagínense ustedes que el pasivo con costo, o sea, las captaciones, los ahorros a la vista, los ahorros de los socios, crecieran de una manera dramática. Y paralelamente, el activo productivo, o sea, aquel uso de recursos que me permite obtener un excedente, va despacio. Pues eso sería como trágico. Implicaría que estoy endeudándome mucho y, sin embargo, rentabilizando poco esa misma deuda. Por ejemplo, la cartera de largo plazo. ¿Qué pasa si la cartera de largo plazo crece rápidamente? Es decir, como cooperativa de ahorro y crédito, empiezo a dar créditos hipotecarios, créditos a 5, 10, 15, 20 años, pero los fondos que precisamente me sirven para destinarlos a esta cartera de largo plazo, resulta que fluyen con poca intensidad. Sería fatal, ¿verdad? Porque de alguna manera estaría contradiciendo un principio fundamental, que es el principio de la compensación, que me dice que tengo que colocar a los plazos a los que soy capaz de captar. Lo propio con los ingresos. Gastos que crecen aceleradamente, ingresos que van caminando muy despacio. Ese es básicamente el enfoque que les invito a tener del análisis horizontal, con lo cual definitivamente vamos a rebasar aquella vieja tradición de simplemente analizar tendencias de corto plazo. Tendencia a la alta, tendencia a la baja. Lo que nos interesa aquí es la noción de equilibrio. Cómo vamos evolucionando de una manera equilibrada. Y luego, los famosos índices financieros. Lo primero aquí que cabe decir es que aquel dicho de que mal de muchos, digámoslo así, consuelo de no muy aventajados, aquí no se cumple. Es preciso y es fundamental que cuando nosotros obtengamos índices financieros, podamos realizar una comparación. Es un poco como que si nos hacemos un examen de sangre y tenemos unos rangos dentro de los cuales, por ejemplo, el azúcar en la sangre es normal, exactamente lo mismo ocurre con los análisis financieros en este caso. Necesitamos un parámetro de comparación, necesitamos una cierta regla, una cierta noción, para poder saber si es que esos índices son positivos o no. Y aquí ustedes tienen una gama de normas que pueden servirnos para comparar. Uno, los registros del pasado. Es decir, voy a comparar los índices financieros que obtenga de los estados financieros de mi cooperativa con los registros del año 2014, del 2013, 2012, 2011, para darme cuenta cómo es que van existiendo variaciones. ¿Por qué razones? ¿Voy mejorando o voy empeorando? Y luego está el promedio del sistema. Y hoy por hoy, con la página de la CEPS, que nos provee información de cooperativas de hasta el segmento 2, alrededor de 35 cooperativas, y el segmento 1, por supuesto, desde luego, aquí tenemos acceso a estas cifras promedio del sistema. Y eso es importantísimo, porque en definitiva vamos a darnos cuenta si es que estamos por encima o por debajo del sistema. Ejemplo,
Si la morosidad en la cooperativa que estoy analizando es del 7% y el promedio del sistema en ese mismo índice es del 9%, pues sabré que lo estoy de alguna manera haciendo mejor que el sistema. Ojo, ahí hay una serie de elementos estadísticos que tienen que ponerse en consideración, como es por ejemplo la variación de los datos, pero eso es un tema en el que realmente no nos corresponde entrar por el momento. En tercer lugar está lo que se denomina benchmarks. Los benchmarks son, en definitiva, aquellas referencias que tengo de competidores que son exitosos y que me interesa saber cómo les voy, cómo de alguna manera les voy siguiendo las huellas. ¿Sí? Hay que siempre cuidarnos, por supuesto, de elegir aquellos competidores con los que realmente valga la pena comparar. Otra norma de comparación, otra regla, otro concepto con el que yo puedo equipararme son las denominadas razones metas. Las razones metas son aquellas que se obtienen de los estados financieros que la entidad presupuesta. Entonces, y esto es algo imperativo en las organizaciones, yo debo tener mis estados financieros presupuestados para el año siguiente. Dicho sea de paso, recuerden que las cooperativas de ahorro y crédito deben presentar esto de forma obligatoria hasta fines de noviembre. Por aquel principio de que el presupuesto tiene que estar listo antes del periodo que se aplica. En todo caso, en ese presupuesto es que entran las razones metas, simplemente determino los estados financieros pro forma y a esos estados financieros planificados, previstos para el futuro, procedo a sacarles los índices, a extraerles los índices financieros. Serán estos los que me van permitiendo comparar lo real versus lo que se va poco a poco realizando. Y obviamente existe una quinta norma de comparación que son las normas. Un caso típico en esto es el asunto del patrimonio técnico, que debe ser del 9%. Y por lo tanto, el momento en que yo haga el cálculo de este indicador, para mi organización, evidentemente, me compararé con aquella norma que está reglamentada, una norma por cierto prudencial, y veré si es que, pues, no la cumplo o sí la cumplo. Insisto, normas de comparación imperativas porque definitivamente cómo lo están haciendo los demás me indica, me permite comparar cómo lo estoy haciendo yo también. Echemos un breve vistazo a lo que son las principales áreas, porque evidentemente yo quiero que en este webinario ustedes se vayan con buen sabor de boca y se vayan con algunas nociones de aplicación inmediata. Lo primero es la suficiencia patrimonial. En el numerador está el patrimonio y están los resultados, y en el denominador están los denominados activos inmovilizados. Noten, por favor, que por activos inmovilizados debemos considerar aquellos que básicamente no me generan un interés. ¿Sí? Brevemente enumerados estarían ahí propiedad, planta y equipo, edificios, terrenos, mobiliario, equipo de oficina. También estarían ahí las cuentas por cobrar. Incluiríamos, por cierto, la cartera que no devenga intereses y evidentemente la cartera que está vencida. Y entonces, lo que aquí básicamente nos está indicando es hasta qué punto el patrimonio tiene, respalda suficientemente aquellos activos que se hayan inmovilizados. Esto es importante porque recordemos que si el patrimonio supera los activos inmovilizados, básicamente mi situación no es preocupante. Si acontece lo contrario, quiere decir que esos activos inmovilizados se están financiando con recursos del pasivo que generalmente estamos hablando de ahorro ordinario, ahorro a la vista de los socios, ahorro o ahorro a plazo. ¿Cuáles son los retos del momento en que analizamos la suficiencia patrimonial? Primero, no olvidemos jamás que buenos excedentes generan fuertes reservas. Es decir, la reserva es una relación, mantiene una relación directa con la magnitud del excedente. Otro punto fundamental aquí es que en la medida en que seamos capaces de motivar la suscripción de certificados de aportación, por ejemplo,
por supuesto que el índice va a mostrar un mejor rostro, si cabe el término. Y entonces, con esto es importante tener en consideración que por lo menos la ley actual, ni el Código Monetario, ni tampoco la ley de las instituciones del sector económico, financiero, popular y solidario y su reglamento respectivo, no me impiden hacer pagos a los certificados de aportación de alguna manera a discreción de la organización. Esto básicamente con respecto a este índice. Y, ojo, si nosotros podemos revalorizar, y esto inclusive va a ser un imperativo en términos de las normas de información financiera, si nosotros revalorizamos adecuadamente las propiedades, este índice va a mejorar sustancialmente. Y evidentemente habrán muchas otras formas que podrían enfocarse de acuerdo a la realidad y a la situación de la organización. El otro gran bloque de índices financieros tiene que ver con la calidad de activos. Y aquí básicamente, volvemos al tema, ¿hasta qué punto los recursos captados se están destinando a fines que le produzcan un ingreso real a la cooperativa? Ojo, no nos confundamos. Alguien podría por ahí decir que los equipos de oficina son productivos, porque sin ellos la organización no podría trabajar y no podría servir a sus socios. Ese no es el concepto en este caso. El concepto en este caso se relaciona con la posibilidad, o más bien dicho, la certeza de que un determinado activo me genere un ingreso monetario. Activos productivos fundamentales de una cooperativa de ahorro y crédito, evidentemente la cartera de crédito y secundariamente las inversiones. Recordemos una vez más que aquella cartera de crédito que no devenga intereses y aquella cartera de crédito que los tiene en suspensos no debería considerarse como activo productivo. Un poco, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las reflexiones que les hago en este sentido? Primero, pues, no destinemos recursos hacia activos fijos más allá de lo que necesitemos. Segundo, tengamos clarísima esa relación entre fondos que cuestan y usos de esos fondos hacia fines de crédito. Ocurre con frecuencia una práctica bastante nociva en las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, que aquellos fondos captados, por ejemplo, debido a que paralelamente coexisten con una situación de amplia liquidez, esos fondos captados, digo, podrían destinarse a adquirir, por ejemplo, un edificio o un vehículo o un terreno. Esa sería una medida disfuncional. Fondos costosos tienen que dedicarse hacia activos productivos. Una norma básica. Y desde luego, mantener productivos a los activos. Estándares respecto que me permitan tener una noción de desde qué punto debo invertir los activos. Líneas de crédito que las pueda tener. Recordemos una cosa importante. Uno de los factores críticos de éxito de una cooperativa de ahorro y crédito se relaciona con amplia gama de productos. ¿Sí? Y por lo tanto, si es que yo mantengo permanentemente excedentes, probablemente eso me haga reflexionar sobre la necesidad de tener una cartera de productos que me permitan, por un lado, diversificar los fondos y por otro lado, mantener productivos a los activos. Una vez más, abuelo de pájaro, quizás uno de los índices que ustedes más conocen es el de morosidad. ¿Sí? ¿Hasta qué punto las decisiones crediticias han sido erradas o han sido adecuadas? Y recordemos que este es un índice básico porque las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito viven de prestar. Y, por lo tanto, esa relación entre la cartera que no devenga intereses y la cartera vencida, con respecto a la cartera total, obviamente sin tener en cuenta la provisión, esa es la cartera bruta, nos dará una medida de cuál es la contundencia, cuál es la eficacia que estamos teniendo en la colocación. Veía recientemente en el segmento 2, un poco para este webinario,
le di una mirada al segmento 2, pensando en que quizás podría ser representativo del promedio. Veía que la morosidad se situaba en alrededor de 9 puntos porcentuales. ¿Sí? Eso quiere decir que de cada 100 dólares colocados, alrededor de 9 pues no están al día. Así de general la apreciación. Alrededor de 9 no están al día. Luego, aquí, si habláramos de los retos y nos podríamos desplayar, estaríamos básicamente hablando de lo que implica administrar una entidad, una cooperativa de ahorro y crédito y en general una institución financiera, pero es fundamental, por ejemplo, redefinir la relación con el socio. Recordemos que la fidelización es básica en una cooperativa de ahorro y crédito. No es tanto el asunto de ver cuántos socios más captamos todo el tiempo, sino más bien el tema de si le podemos prestar más al socio que ya está obteniendo crédito con nosotros, aquel que le conocemos, aquel que ha pasado múltiples tamices y pruebas para hacerse acreedor al crédito. Y entonces, esto va de la mano con lo que está ahí. No fábrica de créditos, sino relaciones de largo plazo. Con preocupación veíamos hace unos meses que las cooperativas persistían en cumplir unas metas que se habían planteado el año pasado. Y era simplemente la consigna coloquen, 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 sin darse cuenta el impacto que el entorno eventualmente puede tener en este tipo de visión. Acordémonos que una de las sedes del crédito precisamente tiene que ver con las condiciones del entorno y por lo tanto se trata más bien de generar relaciones sólidas de largo plazo, de contribuir a que el socio crezca y no ese modelo de simplemente tener la métrica de cuántos socios más tengo. Entre más socios tengo, más exitoso soy. Cuidado con ese modelo. En la misma línea, enfocarse en la fidelización del socio, tener también en cuenta otro tipo de métricas, ¿sí?, que son básicas aquí. Por ejemplo, el promedio de ahorro de crédito por socio, eso es fundamental. El movernos de las métricas tradicionales, sustentadas, por ejemplo, en más socios, a las métricas sustentadas en la fidelidad. Me interesa más bien saber cómo va creciendo el promedio de crédito por socio antes que el crédito en sí. Y, evidentemente, y esto es importante, tener tecnologías de scoring desde la realidad de la cooperativa. Esto es algo que lo tenemos que tener claro. Nos pueden vender 100 sistemas de scoring. Les puedo asegurar que la filosofía y, de alguna manera, el espíritu del scoring no es ese. Precisamente lo que busca el scoring es, como consecuencia de operaciones del pasado, poder definir sistemas de correlación entre algunas variables y los resultados de los pagos. Y esto es propio de cada sector, esto es propio, si se quiere, del perfil del socio que la cooperativa ha decidido incorporar. Debemos cada vez más destinar en nuestras organizaciones un presupuesto para lo que es investigación y desarrollo, y dentro de eso el scoring juega un rol importante. Y otro grupo interesante de índices, y evidentemente vital, es el tema de la liquidez. Recordemos algo, la liquidez es la capacidad que tienen las organizaciones de poder cubrir sus deudas en el corto plazo. Esta naturaleza de corto plazo es importante. La solvencia difiere del concepto de liquidez en que la solvencia más bien se enfoca en el largo plazo. Las organizaciones tienen un compromiso con la manutención de índices sanos de liquidez, porque la liquidez está en el centro mismo de lo que de alguna manera legitima y explica la relación entre el socio y la entidad, que es la confianza. Ahí tenemos 3 índices básicos, el que podríamos llamar liquidez inmediata, llamada en otros ámbitos la prueba ácida, que es los fondos inmediatamente disponibles respecto de los depósitos a corto plazo. Si somos un poquito, digamos, más estrictos, podríamos hablar de fondos de mayor liquidez, fondos que están en caja, inversiones de corto plazo, y nuestra capacidad de poderles pagar a los 25 mayores de depositantes, si acaso ellos ese día que estoy midiendo
se acercaran a pedirme que les devuelva su dinero. Esa es un poco la misma filosofía que está adelante. El problema de la liquidez es que suele ser muy tarde cuando nos damos cuenta de que no fuimos cuidadosos en aplicar medidas y políticas tendientes a preservarla. Esta es la parte crítica en términos de la liquidez. Recordemos además que usualmente las decisiones que se relacionan con liquidez forzosa suelen surgir a partir de problemas originados en la liquidez. Medidas clásicas y medidas típicas, compensar adecuadamente. Capto largo plazo, presto largo plazo, capto corto plazo, presto corto plazo. Tener reservas suficientes, completamente fundamental. La ley, de hecho, nos exige ciertos rangos que debemos conservar y preservar respecto de las captaciones. Fortalecer el patrimonio. ¿Por qué? Porque entre más patrimonio tengamos, esos recursos no pueden ser reclamados por nadie en concreto, digamos, en términos generales. Obviamente están ahí los certificados de aportación que sí pueden ser reclamados por alguien en concreto, pero me refiero a lo que puede denominarse patrimonio en sentido estricto. Básicamente reservas irrepartibles y otras reservas frente a las cuales nadie en concreto tenga un derecho. ¿Sí? Lamentable. En la práctica esto no se puede cumplir. ¿Sí? Tener fuentes alternativas de financiamiento, ese plan B es importantísimo. Manejar buenas relaciones con los bancos, manejar buenas relaciones con las entidades fraternas, para que en casos de que tenga problemas de liquidez, pueda recurrir inmediatamente a esas organizaciones. Repito, la liquidez es la punta del iceberg, pero es absolutamente crucial cuidarla. En términos de rentabilidad, comentaré brevemente, pues el tiempo ya se nos está yendo, pero básicamente, ¿cuánto es capaz la organización de extraer a los recursos patrimoniales o a los recursos del activo? Si una cooperativa es capaz de ser eficiente en estos ámbitos, evidentemente puede compensar mejor a sus socios. ¿Cuáles son las claves de la rentabilidad? Un poco la consecuencia de todo lo demás. Los retos, básicamente tener una rentabilidad que permita primero mantener la relación con el socio. Es decir, que el socio aprecie, que el socio sienta que su relación con la cooperativa es una relación, valga la redundancia, rentable. Poseer reservas crecientes. Una vez más, hay una relación directamente proporcional entre volumen de reservas y resultados obtenidos. Y obviamente, mantener el valor que se entrega al socio. La calidad es costosa. Instalaciones que estén adecuadas y permitan que el socio se sienta cómodo es costoso. Y evidentemente la tecnología es otro de los factores críticos de éxito de las cooperativas de ahorro y crédito. Distinguidos y distinguidas amigas, esta ha sido una visión muy general de lo que significa el análisis financiero en las cooperativas de ahorro y crédito. Nuestro curso de 5 semanas evidentemente evalúa todos estos aspectos con detenimiento y le presenta al participante ejercicios que, créanme, pondrán a prueba su paciencia y conocimiento profundo de la materia. Es un placer y encantado de atender cualquier duda que ustedes me puedan presentar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Marcela Peñerera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento. Agencias de una cooperativa, ¿qué tipo de activo es? Va a depender. Porque si tú, por ejemplo, vas a crear una agencia, vas a necesitar ahí un cierto volumen de activos fijos, equipos y de tal, y esos serán activos fijos. Pero básicamente la cartera que tú coloques a través de la agencia, ese será un activo productivo. Insisto, seamos cuidadosos en el tema de las agencias porque no se trata de acaparar más volumen de personas. Creo yo
sino más bien de un modelo en que nos permita que el socio pueda crecer. ¿Sí? A ver, aquí encuentro otra pregunta. A ver, permítanme ver. Para tomar el curso, ¿qué conocimientos previos debo tener? Nos dice Andrea. A ver, Andrea, y los conocimientos previos básicamente son conocimientos contables elementales, ¿sí? Que tú sepas distinguir qué es un estado de situación, qué es un estado de resultados, que tengas una noción de básicamente la intermediación financiera en qué consiste, sobre todo que tengas un gran interés en profundizar los conocimientos de la operatividad financiera de cooperativas de ahorro y crédito. No necesitamos un nivel experto. Básicamente es un nivel elemental de conocimientos de finanzas. ¿Sí? Joaquín, tenemos otra pregunta. Para tomar el curso, ¿qué conocimientos previos debe tener? Sí, y Marce va a leer las preguntas para yo contestarlas o continuamos con la misma tónica. Sí, José, yo voy a leer las preguntas. Tenemos una pregunta que para tomar el curso, ¿qué conocimientos previos deben tener? Que esté bien. Mira, un parámetro de rentabilidad mínimo obviamente tiene que ver con la inflación. Si la organización es capaz de cubrir esa inflación, pues, quiere decir que no está perdiendo valor. Pero voy más allá de esto. Mira, para mí la rentabilidad que una entidad debería tener va de la mano de los proyectos que tiene la organización. Si la organización, por ejemplo, quiere tener una nueva tecnología para, digamos, su departamento contable, esa adquisición deberá provenir de recursos que provienen de los excedentes. Entonces, de alguna manera, yo lo que te diría es la rentabilidad ideal es aquella que me permite financiar adecuadamente los planes que la organización tiene a futuro, número uno. Número dos, compensar a mi socio adecuadamente por los ahorros que me está dejando. ¿Sí? Y número tres, una tasa de interés activa que evidentemente garantice la fluidez de operaciones dentro de la organización. Los pasivos de largo plazo, ¿cómo podemos adquirirlos? En las formas de liquidez no se presentaron. ¿Cómo poder considerarlos en el caso supuesto de que se nos exige el pago inmediato y por alguna circunstancia? Ok. Los pasivos de largo plazo tienen dos tramos. Si, por ejemplo, te prestan a 10 años, el 1/10 de esos pasivos va a ser pasivo corriente y deberá estar considerado en las fórmulas que se presentaron. Los 9/10 restantes vencerán sucesivamente luego del año y por lo tanto son considerados de largo plazo. Pasivos de largo plazo, tienes algunas alternativas, algunas fuentes, por ejemplo, la banca ética italiana, por ejemplo, cuando la cooperativa hace funciones de segundo piso, la Corporación Financiera Nacional canaliza dinero a través de ahí, ese es un pasivo de largo plazo que tú tienes. El pago inmediato generalmente se exige solamente bajo condiciones contractuales. Es decir, va a ser muy raro que alguien te diga, págueme ya, una obligación de largo plazo. O quiere decir que no se firmó correctamente el contrato del crédito. Bajo determinadas condiciones es obvio que eso se exija, pero son condiciones que desde el punto de vista de la administración financiera prudente se pueden tranquilamente evitar. Tatiana, vuelve a decirme, ¿podemos hacer el material que nos presentó en este momento? Encantado. Si podemos coordinar con nuestras amigas de la Politécnica, por supuesto que sí. Yo puedo poner a disposición de este material a usted. José, tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo deben contratar los accionistas para proteger su patrimonio? Recordemos que en el caso de una cooperativa de ahorro y crédito, los accionistas es básicamente la comunidad de socios. Los accionistas en sí mismos no tienen que tener un seguro. Quienes sí están obligados a tener un seguro, que es una póliza de caución, es por ejemplo el administrador y son ciertos empleados que manejan valores. ¿Sí? No obstante, las cooperativas de ahorro y crédito, desde afuera, ojo, en las compañías de seguro, pueden contratar seguros de desgravamen o seguros de incapacidad. Y eso es completamente, digamos, recomendable y estoy claro que incluso mandatorio. Pero eso no lo puede manejar la propia organización. El accionista, pues, básicamente va a tener un seguro de depósitos, pero más bien orientados no tanto a las acciones, ojo, sino más bien a sus depósitos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede certificar una cooperativa familiar
que está orientada al ahorro y en qué institución? Perfecto. Miren, las cooperativas de ahorro y crédito al momento, y este es un trámite que se ha agilitado muchísimo, pueden acercarse a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y en esta organización, cumplidos una serie de requisitos que están, y le recomiendo a la participante que estudie en la Ley de Empresas de Economía Popular y Solidarias, la famosa LOEPS, cuáles son los requisitos. Puede hacerse una cooperativa familiar, pero se requiere un número mínimo de participantes y un número mínimo de capital. Debido a que el Código Monetario Financiero cambió un poco las circunstancias, este rato no tengo las cifras, sin embargo, mi recomendación a la participante es que revise esta legislación, que se acerque a las CEPS, y en las CEPS le van a asesorar con mucho gusto. Yo debo reconocer y debo decir, de las relaciones que yo he tenido con las CEPS, es gente muy amable y muy dispuesta siempre a dar una mano a las personas que están interesadas en formar cooperativas, y de hecho yo diría incluso hay cierto fomento para eso. Es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede provisionar el pago de capital de un crédito si solamente se efectúa pagos de interés periódicos? No se puede guardar este dinero en un banco, ya que es necesario para la colocación. Entonces, ¿cómo se debería actuar? Ok. Acaba de salir precisamente con fecha 23 de septiembre una resolución que norma el tema de las reservas de evaluación de la cartera. ¿Sí? Ahí están todos los procesos que tradicionalmente ha utilizado la banca en el Ecuador aproximadamente desde el año 85, en donde nos indican los procesos que debemos hacer para generar provisiones. Noten algo, las provisiones que se generan sobre la cartera no son provisiones que afectan a la operación. Por el contrario, son más bien provisiones que se generan contra el gasto. ¿Sí? Y cuando se cumplen determinadas características, esa provisión va teniendo un determinado porcentaje.Ejemplo, si es que no se cancela hasta en 60 días, pasa, por ejemplo, a ser catalogada C. Si pasa a ser catalogada C, se tendrá que hacer una provisión de un N%. Si es que la operación no se pagó en N meses y no hay forma de localizar al deudor, esa operación deberá provisionarse 100%. Es decir, todo el volumen de la operación automáticamente pasa a constituirse en un gasto. Entonces, ojo ahí, cuando hago una provisión no afecto la operación. Es simplemente la creación de un gasto que más bien se relaciona con los ingresos que la cooperativa va obteniendo en términos generales. ¿Sí? Ojo también aquí que hay dos mecanismos básicos de provisión. Provisiones específicas, que son sobre las operaciones en concreto y sus características y su comportamiento en términos de conducta de pago, y provisiones generales que las organizaciones siempre deben hacer, aunque tengan, cabe decir, en forma específica, 100% de cumplimiento. Estas son normas prudenciales de Basilea. Son normas fundamentales que hay que seguir. Tenemos otra pregunta, José. Sí, correcto. José Joaquín, ¿Dónde se puede obtener ¿Escucho? información sobre el pago de la CEP? Perdón, ¿dónde se puede obtener información? Ah, ok, aquí lo tengo. Sobre el pago a COSER. Ok, miren, también básicamente el pago a COSER es del 6.5 por mil de los activos. Segmento 1 y segmento 2 están obligadas a cumplir ese pago. Con las cooperativas de segmento 3, 4 y 5, es decir, las más pequeñas, debido a que se cambió la jerarquía, recordemos que antes la más grande era la que estaba en el segmento 5, hoy la más grande está en el segmento 1. Entonces, esas cooperativas del segmento 3, 4 y 5 de alguna manera están en el limbo. Está por salir una resolución que norme específicamente cómo debe ser cancelado ese 6.5 por mil. Si la cooperativa de la participante ya pagaba, tiene que seguirlo haciendo en los mismos términos. Si la cooperativa de la participante no pagaba, debido a que estaba en un segmento para el cual no se daba dispuesto el pago, no hay problema en que no lo haga, según nos ha indicado el ente de control, y simplemente hay que esperar la resolución que está próxima a salir. José, tenemos otra pregunta. ¿Qué retos tienen en la actualidad las cooperativas de ahorro? Créanme que los retos son sustanciales al momento. ¿Sí? El primer reto que tienen es un reto normativo. Es decir, de adecuarse a una normativa que
fue ajena a las organizaciones. Básicamente, las organizaciones estaban en anomia, es decir, no tenían una norma. Al momento, las organizaciones tienen parámetros completamente rígidos a las que tienen que ajustarse y no necesariamente tenían estructuras que facilitaban estos procesos. Por ejemplo, no existía un oficial de cumplimiento, hoy sí. Con las disposiciones del 23 de septiembre, necesitan ahora contratar un oficial de riesgo. Necesitan construir, integrarse a todo lo que es la doctrina de riesgos, ¿no? Riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo reputacional. Y todo esto implica un cambio radical de la forma tradicionalmente de pensar de las organizaciones, de la forma de operar de las organizaciones, y yo diría claramente el reto de las organizaciones ahora es adaptarse a todo este entorno normativo, número uno. Número dos, otro gran reto es que esas 900 organizaciones calificadas deben ir pensando en un sistema, por ejemplo, de fusión. Recordemos que los costos fijos que se derivan del control, evidentemente pueden absorberse si es que las organizaciones se unen. La unión de las cooperativas, además, ha sido un principio tradicional de las organizaciones. Esos son los retos fundamentales que yo los veo. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan significativo puede ser prevalecer a la antigüedad del socio y a qué gran cantidad de socios tengo? Miren, hay un tema fundamental. Los recursos son escasos. Es importante, la antigüedad del socio, en lo que implica doctrina de crédito, se relaciona con la primera de las Cs del crédito, que es carácter. La antigüedad del socio es un patrimonio fundamental que permite tomar decisiones de crédito correctas. Es una credencial válida, es una credencial fundamental. Por eso hablamos hoy día, por ejemplo, de generar métricas de fidelización. ¿Sí? Eso número uno. Recordemos otra cosa, entre más socios incorpore, probablemente a ese socio antiguo le tenga que postergar, debido a que los recursos son escasos. ¿Me hago entender? Si es que mi crédito a ese socio antiguo tradicionalmente ha estado de $5,000, el hecho de tener más socios es probable que me impida otorgarle, por ejemplo, uno de 8,000. ¿Sí? Porque ese dinero que le podría entregar al socio antiguo, lo tengo que empezar a colocar en los socios nuevos. Entonces, ojo, mi recomendación es, plantéense los modelos de fidelización de clientes. Hay un libro muy famoso que se llama El efecto de la lealtad, y yo definitivamente les invito a que lean ese libro. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál debería ser la inversión que realicen las cooperativas si anteriormente se mencionó que no sean activos, no productivos o que no generen intereses? A ver, miren, no estamos satanizando los activos no productivos. Lo que estamos diciendo es, número uno, esos activos no productivos tienen que fondearse con fondos específicos, no captaciones de socios. Esto es básico. ¿Sí? Yo no puedo tomar las captaciones de socios para destinar, por ejemplo, a comprar equipo. Tengo que tener o de las reservas o de un crédito que me facilite una institución para ese evento. Entonces, ojo, yo lo que podría decir es, si los fondos captados no se destinan al crédito, deben destinarse más bien a inversiones de corto plazo y no a activos no productivos. Ojo, no estamos diciendo que los activos no productivos no son buenos, pero siempre que estén bien financiados. Este es el punto fundamental, una noción de equilibrio allí. ¿Cómo se puede fortalecer el patrimonio en diferentes situaciones en una cooperativa de ahorro y crédito? Mire, el tema del patrimonio es un tema bien complejo, pero básicamente son los elementos que yo les puse ahí. La solución más inmediata, más, digamos, coyuntural es, revaloriza bienes, vas a fortalecer el patrimonio. 2, genera excedentes para que puedas tener reservas importantes. ¿Sí? 3, establece un sistema en el que el socio realmente considere que la relación, en este caso sí, en calidad de accionista es útil y es positiva. Recuerden, por favor, que al favor de las cooperativas está esto, y es que nosotros podemos pagar una tasa adecuada por los certificados de aportación de los socios, que es una tasa de discreción de las organizaciones. Básicamente son esos tres elementos que entran en juego en el fortalecimiento del patrimonio. Agradecemos la intervención de José Joaquín Castro en nuestro 7º webinario 2015 gratuito de técnicas de análisis financiero para cooperativas de ahorro y crédito. Para finalizar, vamos a darles a conocer los
productos que ofrecemos en la unidad de educación virtual. En esta ocasión, la educación virtual tiene el agrado de invitarles a nuestro 5º evento internacional Gestión de Proyectos de Educación Virtual, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en las instalaciones del CEC. La información del evento se encuentra en nuestra página web www.virtualepn.edu.es, eventos 2015. Inscripciones abiertas y contamos con su valiosa presencia. La unidad de educación virtual les ofrece a ustedes nuestros servicios de cursos virtuales de 48 horas de $150, cursos virtuales de 64 horas de $180, los cursos empresariales que tenemos es de comercio electrónico, de administración por proceso y entre varios. PNL básico, herramientas para el desarrollo personal, técnicas de negociación efectiva, fundamentos de seguridad laboral, investigación de mercados 1, análisis financiero para directivos y funcionarios de cooperativas de ahorro y crédito. Les agradecemos mucho por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Luego de la presentación estaremos enviando el enlace para que ustedes puedan obtener la grabación. Sus certificados digitales las daremos llegar al correo electrónico. Quedan cordialmente invitados para nuestro próximo webinario. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias y ha sido un gusto. Agradecemos nuevamente la participación de José Joaquín y les invitamos a contestar la encuesta de satisfacción. El enlace se encuentra en la sección del chat. Les recordamos también que pueden dejar sus dudas e inquietudes en el foro que se encuentra en nuestra página web, al igual que el material del webinario. Reiteramos la invitación para que participen en nuestros cursos en su 7ª edición. Iniciamos el 9 de noviembre del 2015. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 7 de noviembre. De igual forma, participar en nuestros próximos webinarios. Gracias por haber asistido. Que tengan una buena noche.